Ahora se viene lo difícil. Pero, ¿qué está pasando? Tengo que terminar el juego, si no, nunca veré su final. Por casi 40 años nadie ha podido terminar el Tetris. Hasta a los matemáticos se les hace difícil. Sin contar que estuvo envuelto en una trama que involucró a la Unión Soviética, una pelea entre Nintendo y Atari y algunas personas que acabaron silenciadas. Por lo que hoy toca repasar la historia del Tetris y descubrir cuál es su final. Para entender Tetris hay que volver a sus orígenes, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues es aquí donde nace el juego. Todo esto gracias a Alexei Pasitnov, quien trabajaba para el Centro de Computación de Moscú, en el que programó la primera versión del Tetris ahí por el año 1984, basándose en un rompecabezas de pentóminos, que son en pocas palabras figuras geométricas compuestas por 5 cuadrados unidos por los lados, existiendo un total de 12 diferentes que se acomodaban para encajar todas entre sí formando un rectángulo. Así fue como, usando una Electrónica 60, la computadora soviética creada en el 78 programó todo el juego usando caracteres de texto para crear la interfaz y las piezas, y según cuenta la leyenda, lo hizo todo en un día, aunque en lugar de usar pentominos optó por usar tetronimos, que en esencia estaban compuestos por menos cuadrados para hacer todo más simple, lo que terminó dándole a su vez el nombre de Tetris, uniendo la palabra tetra con su deporte favorito, el tenis. Se dice que Alexei se pasaba horas jugando y le decía a sus compañeros que estaba resolviendo bugs, cuando solo estaba enganchado jugando una y otra vez. Para 1985 ya tenía la primera versión jugable y pronto se hizo popular en la oficina, e incluso tenían que cerrar la copia con llave durante las horas de trabajo porque todos querían jugarlo. Durante este tiempo el juego se pulió y mejoró, e incluso el psicólogo clínico Vladimir Pokilko comenzó a hacer experimentos con él. Pero quien realmente hizo que Tetris saliera de Rusia fue el programador Vadim Gerasimov, quien a los 16 años realizó un port para una PC de IBM. Esa copia llegó a Hungría, donde se distribuyó gratuitamente y se programó para correr la Apple II y la Commodore 64. Esta ola de gente distribuyendo el juego entre sí por lo bueno que era llamó la atención de Robert Stein, quien se dedicaba a vender los derechos de distribución. Sin embargo, el panorama de Rusia hacía muy difícil a Alexei poder vender su creación, pues al ser un investigador se le estaba prohibido comercializar sus descubrimientos, por lo que llegó a un acuerdo para que la Academia de Computación Rusia lo distribuyera y le dieran un pequeño porcentaje, no obligatorio, por las ventas que Robert Stein consiguiera con la licencia. Pero la respuesta de la Academia fue indiferente, por lo que Robert terminó contactando a Alexei para obtener los derechos, más o menos obteniéndolos al final, y comenzando a ofrecerle el juego a varias compañías, quienes lanzaron Tetris para PC en Occidente, y pronto lo adaptaron para consolas como Atari y hasta para la Famicom. Sin embargo, Stein solo tenía un fax para acreditar todos los derechos, por lo que viajó a Rusia a hacer el contrato formal, llegando a un acuerdo donde se quedaría la Academia el 80% de las ganancias y Alexei nada, aunque él dijo que con que más personas jugaran su creación era suficiente. Así Stein se hizo con los derechos para vender en todos los sistemas informáticos actuales y futuros durante 10 años. Pero el problema con los derechos no había terminado. Cuando el juego llegó a Japón, casi una docena de empresas creían que poseía los derechos de Tetris, y la Unión Soviética aún desconocía varios acuerdos que había hecho Stein y no reportaban ganancias. Sin embargo, una de las revoluciones más grandes de los videojuegos estaba por llegar: la Game Boy de Nintendo y Henry Rogers, una persona que, siendo muy cercana al presidente de la Gran N, lo convenció de que Tetris tenía que salir para esta consola portátil, por lo que trató de conseguir los derechos del juego para esta, comenzando a hablar con Atari, quienes ya tenían versiones del Tetris para sus consolas. Pero la negociación fracasó, por lo que contactó directamente con Stein, con quien firmó un acuerdo, pero este le dijo que tenía que negociar con la Unión Soviética. Y sospechando que Stein le haría la 13-14, Rogers decidió ir él mismo a negociar con la Unión Soviética, quienes se sorprendieron, pues en un inicio solo habían dado la licencia para que fuera distribuido en sistemas informáticos, vengándose y haciendo que el juego solo pudiera jugarse en computadoras, lo que terminó en que... Y es que una vez Rusia dejó claro los términos de la licencia del Tetris, decidió hacer otro contrato con Nintendo, esta vez para venderle los derechos del juego para consolas, algo que Henry Rogers vio como una gran oportunidad y convenció a Nintendo de adquirirla, por lo que aprovechó la oportunidad e hizo uso de su gran plantilla de abogados para evitar que se siguieran vendiendo las versiones de Tetris del Atari y de todas las consolas, lo que inició una batalla legal entre estas compañías, pues Spectrum Holobyte decía que aún tenía los derechos de distribución, alegando que una consola es un sistema informático o computadora, pues hasta el mismo nombre de la Famicom lo dice, computadora familiar. Pero Nintendo llevó al representante de la Unión Soviética, que hizo todos los contratos, para decir que Spectrum Holobyte nunca recibió la autorización en consolas y perdieron el juicio, haciendo que Atari tuviera que retirar miles de cartuchos de Tetris de las tiendas y enterrarlos junto a los de ET. A es así como la primera versión de Tetris con esta nueva licencia de Nintendo salió para la Game Boy, la cual se vendió junto a esta consola, siendo uno de los factores que la convirtieron en una de las consolas más exitosas de la historia, superando las expectativas de ventas 3 veces más de lo previsto, haciendo que todos conocieran el Tetris y pudieran jugar en cualquier lugar al que fueran. Pero luego quisieron hacer
hacer la versión de NES, la cual actualmente se considera como la versión más pura del juego, siendo la que de hecho se utiliza en eventos competitivos o para pasar desafíos. Incluso Sega estaba desarrollando una versión para su consola Genesis, la cual se dice era mucho mejor que la de la NES, pero tuvieron que cancelarla después de que Nintendo ganara la demanda. Cuestión que la fama del juego logró que Alexei se volviera famoso por todo el mundo, siendo invitado por periodistas y desarrolladoras a eventos de electrónica, donde vio que su creación había vendido millones de copias y él no había recibido ni un centavo, lo que hizo que lo consideraran como un embajador electrónico de la benevolencia, pues estaba orgulloso de que su creación llegara a tantos, aunque él no ganara nada. Al conocer el mundo americano, convenció a varios de sus amigos de mudarse a América, donde había mercado para los programas que creaban, y así fue como Vladimir Pokilko, el psicólogo clínico que había hecho investigaciones con el juego, y Vadim Gerasimov, quien porteó el Tetris por primera vez a IBM, se mudaron con él a Estados Unidos. Cada quien hizo su vida, sin embargo, Vladimir tuvo un final muy inquietante, pues se decía que también había participado en la creación del juego y muchos lo consideran su coautor. Sin embargo, un día acabó con la vida de su esposa e hijo y luego terminó con la suya, o eso dicen los reportes oficiales. Pues existe un documental desmintiendo esta versión y mostrando que esto pudo ser obra de la mafia rusa, pues el arma usada para los asesinatos fue un martillo, señal que usaba este grupo para dejar el mensaje que ellos estaban detrás de esto. Y es que a pesar de que Alexei no recibía ni un centavo de los juegos, el contrato solo duraba 10 años, y en abril de 1996 los derechos del juego volvieron a él, quien acordó con Hank Rogers fundar la Tetris Company para gestionar los derechos de todas las plataformas, lo que le permitió quedarse con las regalías de los juegos vendidos, por lo que hay quien sospecha que la eliminación de Pokilko fue para evitar problemas legales y que se pudiera quedar con las ganancias de Alexei, aunque no se puede confirmar la teoría y Alexei y la Tetris Company se niegan a hablar al respecto. Y ahora que sabemos toda la historia detrás del juego y su creación, aún queda la pregunta de... Como ya vimos a lo largo de los años, el Tetris se ha jugado casi siempre de la misma manera, pues aunque han salido una infinidad de versiones basadas en este juego, teniendo más de 215 versiones oficiales, vendiendo todas juntas más de 495 millones de copias, lo que hace que por cada 14 habitantes del mundo exista una copia de Tetris, la base siempre se ha mantenido. Incluso se ha estudiado desde varios campos científicos el llamado Tetris Effect, efecto que se da en juegos de puzzles y estrategias, y fue propuesto por Robert Stickgold en Harvard, quien puso a jugar a varias personas maratones del juego durante la mañana y la tarde. Ellos comenzaron a reportar ver piezas de Tetris caer justo antes de caer dormidos, soñando cómo encajaban en los huecos y desaparecían las líneas. Incluso algunos de los que participaron en la prueba tenían amnesia y aún así reportaron el mismo efecto, haciendo que este se adaptara a los patrones de las piezas y comenzaran a ver esos mismos patrones fuera del juego, lo que hace que cualquiera que juegue Tetris cambie su forma de ver el mundo luego de jugarlo por muchas horas. Cosas como esta explican por qué el Tetris no se deja de jugar por más décadas que pasen, y cómo ha habido versiones que cambian el juego añadiendo la posibilidad de guardar una pieza o hacer un T-spin. Incluso hay versiones en 3D, o el conocido Tetris Effect, que hace que jugar una partida sea todo un viaje sensorial. Pero la versión de NES de Tetris sigue considerándose para muchos como el juego de Tetris por excelencia, y a inicios de 2024 vimos una de las hazañas más increíbles del mundo, pues Blue Scooty, o por su nombre real Willis Gibson, un chico de 13 años, logró lo casi imposible: terminar el juego original de NES hasta el punto de que el sistema no pudo continuarlo y dejó de funcionar, lo cual es un logro que nadie había conseguido dentro de los 34 años que llevaba el juego de NES de vida. Sin embargo, como tal, este no es el único final alcanzable. Para eso hay que entender cómo ha evolucionado el juego a lo largo del tiempo, pues en un inicio se consideraba el nivel 29 como el final, pues era donde más rápido podía caer una pieza, a la velocidad de un frame, lo que hacía de este nivel uno casi imposible de pasar durante muchos años, pero la escena competitiva hizo que se desarrollaran muchas técnicas y en 2019 se superó el nivel 29 y se llegó al 33 sin perder. Pero como los programadores nunca llegaron hasta este punto, comenzaron a salir varios problemas, hasta que alguien inventó la técnica del rolling, en el que se usa un dedo de la mano para pulsar el botón, mientras que los otros 4 para desplazar el mando desde abajo a gran velocidad, lo que permite duplicar el número de entradas por segundo con respecto a la técnica anterior. Es así como usar el rolling rompió la barrera de los niveles de forma exponencial, y en 2022 se alcanzó a llegar al nivel 95. Esto hizo ver cosas que nunca se habían visto en las partidas, pues al llegar a estos niveles comienzan a haber cambios inesperados. Esta versión de Tetris se caracteriza por cambiar su paleta de colores con cada nivel superado, haciendo que se creen nuevas paletas de colores, muchas que son bastante difíciles de ver pues son prácticamente oscuras, siendo el 147 y el 148 los más oscuros de todos los niveles. Pero mientras se llegaba más lejos, más errores se encontraban. Desde el nivel 155, por ejemplo, hay problemas muy grandes en el código, haciendo que el juego deje de funcionar si se elimina de cierta forma las líneas, pudiendo congelarse si se elimina una sola, aunque esto varía dependiendo del nivel, lo que lo hace casi imposible de continuar, aunque forzar uno de estos fallos se considera como vencer el juego. Y Blue Scotty logró esto, pasar al nivel 148 y continuar, y aunque llegó al nivel 155 donde solo es necesario activar un fallo para terminarlo, no lo quiso hacer, y continuó hasta
alcanzar el 157, donde sí que provocó el error, volviéndose el primer humano en llegar tan lejos. Sin embargo, hay que entender que estos son juegos de 8 bits y las matemáticas terminan haciendo que el último nivel sea el 256, el cual tiene una paleta de colores completamente roja y solo computadoras programadas para pasar el juego han conseguido enseñarlo. Y una vez lo superan, se llega al inicio en lo que se conoce como la pantalla de renacimiento, considerándose esta como el verdadero final del Tetris. Sin embargo, llegar a este punto puede que sea imposible para los humanos, y solo se consiga el logro de Blue Scooty, que ya es bastante decir. Aunque si se jugara una partida hipotética de Tetris con niveles infinitos y bugs, ni siquiera una computadora podría continuar, pues existe la posibilidad de que toquen 4 piezas seguidas que hagan prácticamente imposible seguir jugando, la S y la Z, las cuales tienen una posibilidad de 1 entre 4 por 1081, la misma cantidad de átomos que hay en el universo, lo que haría de todas formas casi imposible que esto pasara, pero es posible. Aún así, una partida infinita haría que eventualmente se viera esta configuración y quedaran huecos que no se puedan rellenar, así que eventualmente el Tetris, si durara para siempre, terminaría con una derrota, haciendo que lograr que la máquina colapse antes de esto sea lo más cercano a un final que nunca veremos. ¡Me piro, vampiro!